Ya habíamos quedado entonces que el R encontrado era de menos 2. Entonces, al igual que en el caso anterior, nos entregaban el tercer término y el sexto. Entonces nos entregaban A3, que dijimos que era A1 por R cuadrado, y el valor de esto es 5, y el A6, que es igual a A1 por R a la quinta, igual a menos 40. Bien, como continuando, como obtuvimos el valor de R, ahora simplemente nos queda reemplazar en cualquiera de estos dos valores. ¿En cuál les gustaría a ustedes reemplazar el R para encontrar el término sub 1? ¿En el primero? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a decir que A sub 1 por menos 2 al cuadrado debe ser igual a 5. Entonces, A sub 1 y el menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Exacto, 4. Y esto vale 5. Habría que pasarlo dividiendo el 4, ¿no? Exacto, dividiendo. Entonces, el término A sub 1 va a ser 5 cuartos. ¿Se deja así o se puede también pasar a decimal? Como ustedes quieran, en decimal esto es 1,25 si no me equivoco. 1,25. Sí. Sí, eso lo pueden trabajar ustedes en fracción o decimal. Mm, Personalmente, también a veces los dejo en decimal porque en calcular es más fácil de poner un decimal. ya, Ya. gracias. Entonces, el ejercicio nos pedía encontrar el primer término, ¿verdad? Sí, el primer término. Entonces, el primer término es, en este caso es 5 cuartos. Luego nos piden encontrar el sexto término. Bien, para el sexto término, no, perdón, el octavo término. El octavo término en este caso va a ser igual al a sub 1 por la razón elevado a n más 1. Si n vale 8, sería 8 menos 1, 7. Esto nos daría, sabemos que el término a sub 1 es 5 cuartos. También sabemos que la razón en este caso es menos 2. Menos 2 elevado a 7. Esto es igual, con calculadora, ¿qué valor les envió? 160. Entonces está bien. Pero negativo, ¿verdad? Sí, menos 160. Ya, perfecto. Ese sería el valor del octavo término para este caso. Ah, ya, en este caso, por ejemplo, tienen que notar eso. Si se dan cuenta, nos dicen que el tercer término es 5 y el sexto término es menos 40. Ahí ya podemos observar Aló, que la razón están tiene que ser, arriba con la Pati. que la razón debe ser un número negativo.
Lo primero que debemos notar. Ah, ya, ya, ya. Luego, lo siguiente que deben notar es que al tratarse de una progresión Ya, geométrica, ya, chao, recuerden que quiere decir que se está multiplicando. chao. Mamá, que Don Nicanor viene. Que se está multiplicando. Entonces, eso quiere decir que van a existir el R cuadrado, R cubo, R elevado a 4, R elevado a 5 y así. Entonces, los términos van a ir alternándose. Algunos van a ser positivos, como por ejemplo el A sub 3 es positivo, el A sub 6 es negativo. Y aquí, Una consulta. ¿sí? Si hubiera reemplazado en el A sub 6 el -2, ¿tendría que darme el mismo valor? Sí, ¿El A1? Ah, sí, de ya. hecho, por ejemplo, veamos, aprovechando, Ya. por ejemplo, con A sub 6. Entonces, voy a borrar aquí. Ya, entonces sería A sub 1 por menos 2 elevado a 5. Y esto es igual a menos 40. Entonces, A sub 1 por menos 2 elevado a 5, creo que es menos 32. Sí, por menos 32 debe ser igual a menos 40. El menos 32 lo paso dividiendo. Me quedaría menos 40 sobre menos 32. Lo primero es que estamos dividiendo un número negativo con otro negativo. Entonces ya sabemos que esto va a ser un positivo. Menos por menos es más. Entonces acá sería 40 sobre 32. Luego, si también nos percatamos, el 40 y el 32 son múltiplos de 8. Entonces, si a 40 lo divido en 8, arriba me quedaría 5. Y el 32, si lo divido en 8, me daría 4. Entonces, el término A sub 1 también vale 5 cuartos. Llegamos a lo mismo. En cualquiera de los dos números que puedan reemplazar, el resultado del A sub 1 debe ser el mismo. Bien. A ver, ¿qué otro ejercicio, por ejemplo? Bien, por ejemplo, en la guía número 3 hay varios de ejercicios como de este tipo, que nos entregan, por ejemplo, el segundo término y el quinto, y nos piden hallar el octavo. Eh, por ejemplo, el ejercicio de la guía, el ejercicio de la guía 3 es el ejercicio número 7. No sé si les parece el ejercicio 7. ¿Sí? Sí, bien. La guía 7, bueno, la guía 3, el ejercicio 7. Nos dicen, ¿qué lugar ocupa el término de valor 27 cuartos? O sea, nos dicen un término A sub n, no conocemos su posición, 27 cuartos, en una progresión geométrica que tiene primer elemento, o sea, A sub 1, un valor de 4 tercios, y tal que la razón es de 3 medios.
nos piden en este caso encontrar el n, o sea, la posición que ocupa el término. Como recuerdan, el término a sub n se puede escribir como a sub n va a ser igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Hasta ahí estamos claros. Bien. Lo que nosotros sabemos es que el término a sub n vale 27 cuartos. Entonces yo sé que 27 cuartos debe ser igual. El término a sub 1 me lo dan, es 4 tercios. Eso quiere decir que es igual a 4 tercios por. La razón también me la entregan, que es 3 medios. Y todo esto elevado a n menos 1. Ya. Lo primero que haré es este 3 que está dividiendo pasa multiplicando y el 4 que está en el numerador pasa dividiendo, pasa al denominador. Entonces nos quedaría 27 por 3 sobre 4 por 4 va a ser igual a 3 medios elevado a n menos 1. Resuelvo la fracción. 27 por 3 es 81 y 4 por 4 es 16. Aquí lo que deben hacer es, no sé si recuerdan la propiedad de los exponentes cuando se estaban restando. No sé si recuerdan qué significa cuando cuando los exponentes se están restando. En caso de que no recuerden, cuando exacto, la división. Quiere decir que legalmente el 3 medios lo podemos escribir 3 medios elevado a n por 3 medios elevado a menos 1. ¿Verdad? ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? Bien. Luego, el 3 medios elevado a menos 1. Si recuerdan, cuando una fracción estaba elevada a un exponente negativo, quiere decir que se invierte la fracción y el exponente queda positivo. Entonces, sería 81 partido en 16, va a ser igual 3 medios elevado a n por exponente negativo. Se invierte la fracción, es decir, el denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Nos quedaría 2 tercios y el exponente pasa a ser positivo, es decir, a 1. Que esté elevado a 1 no influye en nada. Quiere decir que 2 elevado a 1 va a seguir siendo 2. Entonces no lo escribo. Y borramos aquí los paréntesis. Ahora, el 3 está dividiendo, por lo tanto, pasa hacia el otro sector multiplicando. Nos quedaría, y el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. 81 por 3 dividido en 16 por 2. Y esto es igual a 3 medios elevado a n. Bien.
continuando. 81 por 3 es igual a 243 dividido en 32. Esto es igual a 3 medios elevado a n. Bueno, si pueden notar, el n lo encontramos en el exponente. No sé si recuerdan de qué manera podemos encontrar o bajar ese exponente, eliminar las potencias. ¿Con los logaritmos o no? Exacto, con los logaritmos. Ya, aquí en este caso, por ejemplo, para usar logaritmos pueden utilizar el que ustedes más gusten, el logaritmo común o el logaritmo natural. El resultado va a ser igual. Obviamente, como recomendación, si usan el logaritmo, utilicen el que ya viene por defecto del calculador, el logaritmo en base 10. No, no busquen cómo cambiar las bases. Ya. En este caso yo voy a utilizar el logaritmo común de la calculadora. Entonces, yo digo que el logaritmo de 243 dividido en 32 debe ser igual al logaritmo de 3 medios elevado a n. Por las propiedades de los logaritmos, sabemos que el exponente pasa multiplicando. Entonces, nos quedaría el logaritmo de 243 dividido en 32 va a ser igual al exponente por el logaritmo de 3 medios. Y aquí es donde pueden utilizar el calculador. Este logaritmo que está acá, su valor es aproximado. Logaritmo 243 dividido en 32. Para hacerlo todo de una. Mejor. Este logaritmo, el logaritmo de 3 medios, si está multiplicando, pasa a este otro sector dividiendo, ¿verdad? Entonces, el logaritmo de 243 sobre 32 dividido el logaritmo de 3 medios es igual al n. Entonces, este logaritmo dividido el logaritmo de 3 medios. Este resultado entonces me entrega que 5 es el valor de n. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el término que estamos buscando o que representa los 27 cuartos es el a sub 5 es igual a los 27 cuartos. Esa es la posición, es la quinta, es el quinto número en la progresión geométrica que buscábamos. No sé si queda alguna duda en esta parte o en la anterior, tal vez. O el tema de los logaritmos, quizás. ¿De dónde sale el 27 partido en 4? Ah, Es del enunciado. ahora ya me di cuenta ya.
En caso de, nos piden encontrar en este caso este número, la posición donde nuestro número sea igual a 27 cuartos. Sabemos que nuestro n vale 5, por lo tanto estamos que el quinto número de esta progresión geométrica corresponde a 27 cuartos. No sé, ¿alguna duda? Daniel, Sí. una consulta, ¿podrías explicar de nuevo dónde salió el 5 ese? A sub 5, ese de logaritmo al otro lado, Ah, por favor. ya. Vamos a comenzar entonces. Ya. Por ejemplo, en este caso, nos damos cuenta que tenemos nuestra incógnita está en un exponente, que en este caso es la n. Entonces, la única forma que conocemos para bajar el exponente sería aplicando un logaritmo. ¿Por qué? Porque no podemos, en caso de no podemos aplicar la raíz enésima a algo, porque desconocemos también n. Entonces, las opciones que manejamos son aplicar, para bajar un exponente, son aplicar logaritmo o el logaritmo natural. Cualquiera de los dos les va a servir. Entonces, si aplico, en este caso vamos a aplicar, por ejemplo, ahora el logaritmo natural. Quiere decir que tanto a la izquierda como a la derecha voy a aplicar un logaritmo natural. Entonces me quedaría el logaritmo natural de 243 dividido en 32 va a ser igual al logaritmo natural de 3 medios elevado a n. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, hasta ahí sí. Ya. Hay una propiedad de los logaritmos que, por ejemplo, nos dicen el logaritmo de a elevado a b es igual a b multiplicado por el logaritmo natural de a. Eso es lo que nos dice la propiedad de los logaritmos. Entonces, en el sector izquierdo, en el logaritmo natural de 243 dividido en 32, ¿tengo algún exponente? En este caso, no tengo ningún exponente porque está elevado a 1. Entonces, el logaritmo lo mantengo tal cual. Y en el sector derecho, ¿encuentro algún exponente? El N. El n, Claro, el n, ¿verdad? Entonces, ahora el n, si antes era exponente, ahora pasa multiplicando. El n por el logaritmo de 3 medios. Obviamente mi incógnita es la n. Quiero encontrar, en este caso el n, recuerden que representa la posición, o el número, el término que estaba buscando. Representa, por así decirlo, si estaba buscando el término 1, el término 2, el término 3, 4, 5, 6. Eso es lo que quiere buscar el n. Para una progresión geométrica, en caso de que les pidan encontrar la ubicación, o como en este ejemplo, que en el ejercicio que nos piden encontrar qué lugar ocupa el término,
siempre esas preguntas se refieren al n. Y como en una progresión geométrica el n se encuentra en el exponente, lo más común es que van a tener que utilizar algún logaritmo. Bien, continuando. Quiero encontrar el valor de n, pero me molesta el logaritmo de 3 medios. Si el logaritmo de 3 medios está multiplicando, pasa hacia el otro sector dividiendo. Ah, perdón. Y es ln. Y sí. Por lo tanto, nos quedaría logaritmo natural de 243 sobre 32 dividido el logaritmo natural de 3 medios va a ser igual a n. Y si en su calculadora ponen estos valores, les va a dar que esa división de logaritmos naturales debe ser el valor de 5, será igual en este caso a n. Ah, ya, ahora entendí. Gracias, Daniel. Ya, bien, en este tipo de ejercicio, ¿por qué obviamente hay que encontrar el n? Por esto que está acá. Esa fórmula general. ¿No? Por la fórmula general de una progresión geométrica siempre va a ser a sub n, va a ser el primer término multiplicado el r elevado a n menos 1. En donde n significa el lugar en donde está, el lugar del término. ¿Qué quiere decir eso? Que si n vale 1, estamos hablando del primer término. Si n vale 2, estamos hablando del segundo término. Si por ejemplo si por ejemplo llegamos al término n, estamos hablando del el enésimo término. Entonces, si nos logramos si nos damos cuenta, siempre en la progresión geométrica el n va a estar en un exponente. Por lo tanto, si nos piden buscar el exponente, siempre hay que aplicar, vamos a tener que llegar a un paso en donde debamos aplicar logaritmo. Siempre va a ocurrir en este caso lo mismo, cuando nos piden el lugar de algún término. Ojo, esto es para la progresión geométrica, porque está elevado la incógnita que está en el exponente. En cambio, en una progresión aritmética, recuerden que la progresión aritmética es el primer término, es el a sub n va a ser igual al primer término más un d n menos 1. Son diferentes. En este caso se aplica el logaritmo. En el caso de la progresión aritmética, obviamente el n solamente está multiplicando, entonces no necesito aplicar ningún logaritmo. Esa es como la diferencia. Bien, lo otro que les quería comentar es que, si no me equivoco, le llegó un correo para realizar la evaluación docente. La evaluación docente deben hacerla sí o sí. O sea, no es obligatoria, pero sí es recomendado. ¿Por qué?
porque para el segundo semestre deben tomar los ramos de inglés y el COE 2. Esos ramos ustedes van a poder elegir las secciones donde quieran estar y el horario. Obviamente que no les causa algún tope con las asignaturas anuales. Entonces, para tomar ramos, la toma de ramos es por día. Es por día según el puntaje de prioridad. Entonces, por ejemplo, Daniel, ¿sí? ¿cómo puntaje de prioridad? Sí, eso, les voy a compartir pantalla para que vean dónde aparece el puntaje de prioridad. El puntaje de prioridad. Ya, se ve la pantalla de la universidad, ¿verdad? Sí. Ya, aquí obviamente entramos a Autalmático. Aquí debería estar Autalmático. Creo que, bueno, se cayó Autalmático. En Autalmático, no sé si recuerdan, pero al sector de acá, de la izquierda, ya, vamos a suponer que estamos en Autalmático. Lo general es que aquí al sector de acá les van a aparecer lo típico, ficha alumno, datos carrera, notas periodo cursadas y muchas donde se pueden sacar certificados, con muchas opciones, ¿verdad? Sí. Ya, y por lo general acá siempre aparece como algún dato de que algo pasó. Ya, entonces, en este sector de por acá, hay una parte que dicen, hay dos datos que les deben importar. Un dato está por aquí arriba. Ese dato se llama puntaje de prioridad. Obviamente ustedes al ser estudiantes de primer año, su puntaje de prioridad va a ser el promedio, creo, entre la prueba de lenguaje y matemática. Eh, va a ser puntaje de prioridad. También, más acá abajo, creo que por acá, va a haber un tema que dice evaluación docente. La evaluación docente van a ser, creo que unas 25 preguntas acerca de cómo fueron las clases, si el profesor cumplía con los horarios, los plazos, si comunicaba todo lo que hay que saber, por ejemplo, para el ramo, si les comentó el tema de las fechas de prueba, cuántas horas de estudio le dedicaban al ramo. Ya, la cosa es que cuando haga la evaluación docente, completen esa como encuesta, van a poner enviar evaluación y luego les va a aparecer otra pestaña que diga si quieren añadir algún comentario. Sobre si el comentario del comentario es opcional. Si ustedes quieren, pueden hacer un comentario sobre el profesor,
Y si no quieren, pueden volver a poner enviar informe. Luego, cuando carguen la página, les debe aparecer evaluación hecha. Como que les diga que ustedes ya completaron la evaluación. Y así con todos los ramos semestrales. Es decir, tienen que hacer la de taller de ofimática, al profesor de ofimática, profesores de COE y los profesores de inglés. Son esos 3 ramos que tienen que hacer 3 evaluaciones docentes. Ya. ¿Qué pasa si por X motivo no realizan la evaluación docente? Lo que pasa es que al no realizar la evaluación docente, para la toma de ramos, ustedes van a tomar el último día. Eso quiere decir, el 5.º día van a poder tomar ramos. ¿Qué significa que tomen el 5.º día ramos? Que probablemente la mayoría de las secciones que a ustedes les gusten, el profesor que le llame más la atención, van a estar copadas. No van a haber cupos. Y tengan, por así decirlo, que mandar, como que solicitar el ramo con el director de escuela. ¿Cómo, perdón? Entre antes hagamos la evaluación docente, antes vamos a poder tomar el ramo. No, o sea, la evaluación docente deben hacerla durante el plazo. Sí, ahora me faltó decir esto. En el caso de que ustedes realicen la evaluación docente en el plazo, luego viene el tema de son 5 días para toma de ramo. El 5.º día, obviamente, toman ramos los que no realizaron la evaluación docente. Los primeros 4 días, o sea, el primer día, se van a asignar según el puntaje de prioridad. Por ejemplo, si alguien que ingresó en la carrera, no sé, su puntaje de prioridad puede ser, por ejemplo, 750 puntos. Sí, los comentarios y las evaluaciones son de carácter anónimo. Digo, la función como de la evaluación docente es como evaluar al profesor, más que nada. Así que, por ejemplo, si un profesor, no sé, nunca avisó nada, o pasaba materia y después preguntaba otra en la prueba, también creo que pueden evaluar con puros 1 o 7. Es anónimo también en caso de, obviamente los comentarios no escriban insultos, obviamente, pero quizás los comentarios como que recomendar algo al profesor. Continuando, por ejemplo, el primer día toman ramos los puntajes que estén entre 999 hasta, por ejemplo, hasta 800. Y el segundo día desde 799 hasta 700. Y así van de acuerdo a los días. Entonces tienen que estar, por ejemplo, pendientes a eso. Si su puntaje de prioridad, por ejemplo, 700, tienen que ver qué día les corresponde tomar ramos. Porque los ramos se toman, si no me equivoco, desde las 9 de la noche hasta las 20:59 del día siguiente. Y siendo honesto, la página suele caerse fácilmente con esa toma de ramos. Ya, bueno, la evaluación docente, claro, si el profesor, por así decirlo, lo evalúan mal, obviamente da un indicio de que el profesor no está apto. Pero lamentablemente en algunos profesores eso no sirve. Aunque los evalúen mal, no les va a pasar nada. En caso de... Daniela, en la consulta, ¿era Sí, desde los ramos se tomaban desde las 9, dijiste, hasta las 8 del otro día? desde las 21 horas hasta ¿Ya? las 20:59 del otro Ah, día. ya. Lo más común es que, por ejemplo, van a tomar ramos a las 9 el día que les corresponda, apenas puedan, y créanme que es común que la página, por ejemplo, no cargue o que se caiga muy fácil. Lo que al menos yo siempre hacía es que me conectaba un poco